Hola. Buen día. Yo soy Guillermo Copelo. Conmigo van a tener las 3 próximas clases de electroquímica, las otras 3 próximas clases de RMN y más adelante van a tener la clase de absorción atómica y emisión atómica. Hoy vamos a ver electroquímica 1. En la clase de hoy se van a ver todo lo que son la fenomenología de electroquímica. Así que es lo que pasa en una solución, qué es lo que pasa en un electrodo, cómo circula la corriente. En la clase que viene vamos a ver potenciometría directa, columbimetría y en la última clase vamos a ver voltamperometría, ¿sí? Vamos a ver en la segunda clase y en la tercera clase lo que son las aplicaciones. Hoy esta clase es un poco más química y física. Algunos ya tuvieron en el seminario, así que ya saben más o menos de qué se trata, les va a resultar un poco redundante. Intenten ahondar en las cosas que no les cierran, aprovechen la teórica para eso. Lo que sí, como toda la materia de química analítica instrumental, van a necesitar tener conocimientos previos, en este caso matemática, química analítica y química inorgánica. Así vamos a ver mucho de física, de electricidad, vamos a ver redox, vamos a ver analítica, ¿sí? Así que bueno. Supongamos, tienen las diapositivas, ¿no? La gran mayoría, ok. Bueno, entonces tiene el título de arriba. Supongamos que tenemos un recipiente. En ese recipiente nosotros volcamos sulfato de cobre y volcamos nitrato de plata. El nitrato de plata y el cloruro de cobre y el sulfato de cobre en solución se disocian para dar iones cobre 2+ y iones plata. Son dos especies que son más o menos estables en cuanto a sus condiciones redox. Ambas especies tienen un potencial de oxidación o de reducción. Si yo a ninguna de esas dos especies le pongo su cupla, esas dos especies no van a reducirse u oxidarse, salvo por la propia espontaneidad de la reacción. O sea, si yo tengo un cobre sobre la mesa, ese cobre 2+ no va a reducirse a cobre 0 espontáneamente por la energía que eso lo implica. Pero, por probabilidad, algún cobre puede llegar a reducirse a cobre 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros volcamos cobre 2+ en una solución, ese cobre, salvo por probabilidad, no va a pasar a cobre 0. A cobre 0. A menos que yo ponga en la solución una viruta o un electrodo o un cachito de cobre 0. En el momento que yo pongo cobre 0 en solución y tengo, cobre 0 en suspensión, porque es un sólido y no es soluble, y tengo cobre 2+ en solución, se forma la cupla redox. Lo mismo para la plata. Ahora, si yo tengo dos especies que son electroactivas en mi sistema, esas dos especies van a oxidar o reducirse dependiendo de cuál es la tendencia de cada una de ellas a que eso ocurra. Nosotros vemos esta reacción. Tenemos 2 moles de plata más 1 mol de cobre sólido. Se transforman en 2 moles de plata sólida y un cobre 2+ en solución. Ahora, ¿cuál de los dos tiene mayor tendencia a reducirse? ¿El cobre o la plata? La plata, ¿sí? Eso me dice que termodinámicamente la plata, si yo le enfrento a cobre, va a tomar un electrón. ¿De quién va a tomar el electrón? Del cobre, ¿sí? Entonces el cobre en ese momento se transforma en la especie electroactiva que va a ceder el electrón. O sea que el cobre se va a oxidar. Ahora, supongamos que yo separo los dos sistemas en dos recipientes distintos. Tengo cobre 0 de un lado en un electrodo, tengo cobre 2+ en solución y tengo plata 0 y plata más en solución. Si esos dos sistemas no tuvieran conexiones, la reacción no ocurriría como habíamos dicho originalmente, ¿sí? Salvo que algún cobre 2+ se reduzca aprovechando electrones de la sustancia que está mayoritariamente en solución, que es el agua, ¿sí? Lo mismo con la plata. La plata puede reducirse tomando electrones de solución. Si no, no va a haber reacción. ¿Estamos? Ahora, si unimos esas dos soluciones, podemos lograr la reactividad de la solución. Podemos volver a tener reacciones redox. Para que haya reacciones redox, en la diapositiva anterior vimos que tenía que haber una interacción entre el cobre y el cobre 0 entre el cobre 0 y la plata más. ¿Cuál es esa interacción? Un intercambio de electrones. Entonces la plata 0 tiene que colisionar contra el cobre 0
perdón, la plata más colisiona con el cobre cero para tomar un electrón. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo separo en dos soluciones distintas, la plata cero no puede saltar de un vaso de precipitados al otro y volver con el electrón. Tiene que haber una transferencia de electrones. Eso se logra por medio de un cable, un alambre, que puede ser platino, plata, tiene que ser un alambre conductor, mismo de cobre. Necesitamos que haya una forma de transmisión de electrones. Ahora, dijimos que el cobre se va a oxidar, o sea que el cobre va a ceder electrones. ¿A dónde los cede? Si lo cede a la solución, tiene que haber un aceptor de electrones en la solución. ¿A dónde los cedería los electrones? Sí, al cable conductor. O sea que los electrones del cobre cero están dirigiéndose hacia el cable conductor por todo el circuito hasta llegar a la plata. La plata más la plata cero, la plata más en solución va a tomar esos electrones. ¿Cómo toma esos electrones la plata cero? ¿Los electrones se vuelcan a la solución? O sea, ¿el electrodo de plata emite electrones? No, la plata más entra en contacto con el electrodo. La plata más tiene que entrar en contacto con el electrodo, ¿sí? O sea, tiene que haber una migración de esta plata o una difusión de esta plata más hacia la superficie del electrodo. Eso nos plantea una cuestión. Si esta plata tiene que migrar hacia ese electrodo para tomar esos electrones, nosotros sabemos que la velocidad de transferencia de carga de un electrón es muy rápida, mucho más rápida que la velocidad de migración o de convección o de difusión que tiene una plata más en solución hacia la superficie del electrodo. Entonces, este electrodo va a adquirir momentáneamente una carga. ¿Qué carga? Una carga negativa proveniente de ese electrón, ¿sí? Eso va a hacer que los iones positivos empiecen a migrar hacia el electrodo, ¿sí? Eso suponiendo que estamos agitando muy mal la solución. Si nosotros agitamos bien la solución, por probabilidad, los iones chocarían contra la solución, contra el electrodo, y la transferencia sería muy rápida. Pero supongamos que no es así, y supongamos que acá tenemos una acumulación de carga. Tenemos una acumulación de carga de este lado y una acumulación de carga de este lado. De este lado, ¿qué carga sería? Positiva, ¿sí? Entonces, si yo tengo acumulación de carga de este lado y acumulación de carga de este, se pierde el principio de electroneutralidad de la solución. Esto se torna positivo y esto se torna negativo. ¿Quién va a jugar para compensar? ¿Quién va a entrar en juego para compensar esas cargas? El puente salino. El puente salino tiene una solución saturada de cloruro de potasio. Son dos iones móviles, uno positivo y uno negativo, que van a migrar hacia el ánodo o hacia el cátodo para compensar las cargas. Se elige potasio y cloruro porque son dos iones chicos muy móviles y que tienen movilidades muy próximas. Si nosotros pusiéramos ácido clorhídrico como electrolito del puente salino, la movilidad del protón es mucho más rápida que la del cloruro, y eso va a hacer que se genere una diferencia potencial por diferencia de migración, ¿sí? Y nosotros queremos que eso no ocurra. Nosotros queremos que el proceso sea homogéneo hacia los dos lados de la celda, para que todo el proceso de redox se dé a una tasa controlada y a una forma predecible. En química analítica queremos que todos los procesos sean predecibles para que tener una respuesta conocida y poder hacer una derivación analítica de esos valores. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, ya habrán visto en química analítica, en química inorgánica, que esta celda puede ser conocida como una celda galvánica. La celda galvánica es en la que la reacción se da espontáneamente. O sea, la reacción se da... acá me falta un pedazo de... Bien. Bueno, espera un segundo. Bueno, vamos a perder el título, ¿sí? Bueno, no vamos a perder nada. Bueno, abajo decía algo importante.
A veces, ustedes lo ven, bien. Supongo que no todos tienen la diapositiva. Abajo dice que este es el ánodo y ocurre una oxidación. Y de este lado dice que este es el cátodo y ocurre una reducción, ¿sí? Entonces, espontáneamente el cobre frente a la plata cero va a oxidarse y la plata más va a reducirse, ¿sí? Esa es la reacción espontánea. Y eso es lo que ocurre si yo tengo una celda galvánica en la cual lo único que interpongo entre las dos especies es una resistencia. El flujo de electrones tiene este sentido, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ese flujo de electrones va a ser dependiente de las concentraciones de cobre 2+ y de plata más que tengo en solución. O sea que en una celda galvánica, dependiendo de cuánto cobre 2+ y cuánta plata más tenga en solución, yo voy a tener un flujo de corriente. Eso, bien medido, me puede dar idea de una determinación analítica. Puedo llegar a determinar algo por ese flujo de corriente. O vamos a ver en realidad lo que se mide, que es el delta B de la celda. Ahora, si nosotros tenemos una celda electrolítica, lo que interponemos entre las dos soluciones es una fuente de voltaje. La fuente de voltaje puede acompañar la reacción espontánea o puede estar en forma invertida la reacción espontánea. En este caso se diagrama, para ver los casos opuestos, la forma inversa a la reacción espontánea. Nosotros forzamos el paso de corriente en el sentido inverso. Entonces, si yo fuerzo el paso de corriente en el sentido inverso, mi cobre 2+ se reduce. ¿Qué pasa a hacer esta solución? ¿Pasa a actuar como cátodo o como ánodo? Pasa a ser el cátodo. Sí, por definición, el cátodo es la semicelda donde ocurre la reducción y el ánodo es la semicelda donde ocurre la oxidación. Entonces, nosotros por medio de un potencial logramos un pasaje corriente. Ese pasaje corriente también va a ser dependiente de las especies en juego. Resumiendo, en una celda galvánica nosotros tenemos al cobre 2+ formando parte del ánodo, el cobre 2+ y el cobre 0, o sea la cupla cobre 0, cobre 2+ como ánodo, y la plata, la cupla de plata como cátodo. Por convención, las reacciones se expresan en su forma de reducción, como están en las ecuaciones de abajo, ¿sí? Pero si queremos describir qué es lo que pasa en cada una de las celdas, tenemos que escribirlo según el proceso que sufren. Si sufre oxidación, lo escribimos de esta manera, y si sufre reducción, lo escribimos de esta manera, donde el electrón está como parte de los reactivos. Ahora, si tenemos una celda electrolítica, dependiendo también de para dónde pongamos el potencial, dependiendo de cuáles de las dos reacciones, sea en el cátodo o sea en el ánodo, donde ocurra la reducción o la oxidación, vamos a tener los electrones de un lado u otro. ¿Está claro? Bien. Por convención, las reacciones se escriben como reducción. Y esto nos sirve para comparar los potenciales estándar de esos electrodos. Si yo escribo las reacciones como reducción, puedo ir a una tabla, buscar las reacciones y ver los potenciales que tiene cada uno. Si yo tengo estos dos potenciales, sé cómo se van a comportar estos dos elementos si yo los pongo en una solución o los pongo en una celda galvánica y los dejo reaccionar, ¿sí? los dejo interaccionar. Si el potencial es mayor, como reducción, quiere decir que el potencial mayor es de la especie que va a tender a reducirse con mayor facilidad. Si el potencial es menor, esta especie va a tender a reducirse con menor facilidad. Con lo cual, si yo enfrento esta especie a esta especie va a reducirse y esta va a oxidarse. ¿De acuerdo? Bueno, estos potenciales formales son potenciales de electrodo. Perdón, los potenciales estándar son potenciales de electrodo. Los potenciales de electrodo son para la cupla, no para la celda. Los potenciales estándar de electrodo se hacen tomando como contraparte al electrodo estándar de hidrógeno.
El electrodo estándar de hidrógeno, por convención, se le asigna un potencial igual a 0. Y en función de ese potencial se asignan todos los valores estándares. Entonces, cuando yo mido el potencial de celda, lo que voy a tener es el potencial del electrodo de hidrógeno menos el potencial de lo que se contraponga. Y así voy a sacar, suponiendo que esto es 0, voy a sacar cuál es el potencial estándar de esa cupla. Esta es una tabla de potenciales estándar de cuplas redox frente al electrodo estándar de hidrógeno. Fíjense que tenemos a la plata más con un potencial de 0,799, un potencial mayor que el del hidrógeno, y al cobre 2 más también con un potencial más positivo que el hidrógeno. Esto quiere decir que se van a comportar de acuerdo a su potencial. Entonces, si yo enfrento a la plata frente al hidrógeno, ¿qué cupla se va a reducir? ¿La cupla de plata o la cupla de hidrógeno? La de plata, porque tiene un potencial más positivo, ¿sí? Si ahora enfrento a la plata con el mercurio, ¿quién se reduce? La plata, sigue teniendo un potencial más positivo por más que los dos sean positivos, ¿sí? Ahora, si enfrento al hierro menos 0,44 frente al cromo, ¿quién se reduce? Se reduce el hierro, ¿sí? Tiene un potencial más positivo, un potencial de reducción más positivo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Bueno. Supongamos que tenemos esta reacción. Tenemos en una solución cloruro de plata sólido y burbujeamos en la solución hidrógeno gas. Si nos fijamos en la tabla, vamos a ver que hay uno que se reduce y otro que se oxida. Si nosotros hacemos el balance redox, ¿cuál es el que se reduce? La plata. Pasa de plata más a plata cero. Y el hidrógeno se oxida. ¿Sí? Bien. En esta mezcla, lo que nosotros vamos a conseguir es una reacción que nos va a dar un potencial para el electrodo de plata y un potencial para el electrodo de hidrógeno. Si los unimos y los dejamos interaccionar y dejamos que la reacción proceda, vamos a tener un potencial. Ese potencial es el potencial de celda. La ecuación de Nernst define el potencial de celda como R por T sobre NF, ¿sí? La cantidad de los gases por la temperatura en Kelvin sobre el número de moles de electrones que ocurren en la reacción redox, por la constante de Faraday, por el logaritmo neperiano de K. K es la constante de equilibrio termodinámico, que está definida por los productos sobre los reactivos de esta reacción cuando están en equilibrio, cuando tienen concentraciones de 1 molar y están en equilibrio. Ese es el potencial estándar. Ese es el potencial con el cual fueron sacados todos los potenciales estándar que se ven en las tablas, ¿sí? Hubo gente que dijo, bueno, vamos a mezclar esto de esta manera, en estas condiciones, a 25 grados, en condiciones normales de presión y temperatura. El potencial que se genera con soluciones 1 molar es este. Bueno, este es el potencial de tabla, ¿sí? Eso va a conformar la porción constante de la ecuación de Nernst para el potencial de celda. La porción variable de la ecuación de Nernst es la que nos da el coeficiente de actividades. Es la que nos va a servir para calcular a nosotros cuánto analito hay de una especie y de otra. La porción variable nos da cuál es la actividad de cada una de las especies de manera instantánea, o sea, puntualmente, antes de que lleguen al equilibrio. La ecuación de Nernst se simplifica para las especies sólidas o que están en interfaces heterogéneas como asignando actividad unitaria, ¿sí? Al cloruro de plata se le va a asignar actividad unitaria por ser sólido, a la plata cero también, con lo cual vamos a tener una simplificación de la ecuación de Nernst para esta reacción y solo vamos a considerar los productos
el protón y el cloruro, y como reactivo al hidrógeno gaseoso. En este caso no es actividad, sino que es presión. ¿Alguna duda? Bueno, como este término de potencial termodinámico es constante y es teórico, la ecuación de Nernst se simplifica para el potencial de celda como el potencial de celda medido, experimental, es igual al potencial estándar menos el potencial generado en la celda. Este es de tabla y este es experimental, el que yo voy a medir. En algunos casos va a ser teórico, ¿sí? Si quiero hacer un cálculo y una aproximación. Por lo general, no es la situación en la cual uno utilice la ecuación. Vamos a ver que en realidad nosotros vamos a calcular potenciales de electrodo. Supongamos la misma ecuación, la misma reacción química, ¿sí? Pero en este caso vamos a separar las especies. Le vamos a poner en una hemicelda el plata, cloruro de plata, y en otra hemicelda el electrodo de referencia de hidrógeno. Si separamos en dos semiceldas esas dos reacciones, vamos a tener que el potencial de celda, que era el potencial de la derecha menos el de la izquierda, por convención, va a ser igual al potencial del electrodo de plata, cloruro de plata, menos el potencial del electrodo de hidrógeno. Eso nos va a dar un potencial experimental, en el cual yo voy a poder calcular las concentraciones de alguno de los reactivos que a mí me interesan. Vamos a ver más adelante. Esto que se ve acá es la expresión de la celda electroquímica para un compartimiento, donde tenemos el electrodo de platino interaccionando con el hidrógeno a una presión de 1 atmósfera, con una interfase con la solución, y en la misma solución mezclada cloruro de plata sólido y un alambre de plata. Las barras verticales significan interfaces en la ecuación redox. Por lo general, lo que van a ver ustedes, lo que vamos a ver siempre cuando hagamos análisis, vamos a ver este tipo de ecuación, este tipo de formato. Tenemos el electrodo de platino, una interfase, esa interfase es la interfase entre el electrodo y la solución, ácido clorhídrico en solución, o ácido, perdón, en solución, una interfase con doble barra, que significan dos interfaces, y eso simboliza el puente salino, o sea, los dos extremos del puente salino, la solución en la cual tenemos cloruro de plata saturado y la interfase del electrodo de plata. Esto es la simbología típica de dos semiceldas. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces volvamos al primer ejemplo. En el primer ejemplo teníamos la reducción de la plata a plata cero, de la plata más a plata cero, y la oxidación del cobre 2 más, la oxidación del cobre 0 a cobre 2 más. Si nosotros planteamos que a la derecha tenemos el electrodo de plata y a la izquierda tenemos el electrodo de cobre, nuestra celda tiene este formato: cobre 0, ¿sí? El electrodo, el alambre de cobre, una solución, la interfase con la solución, el puente salino, ¿sí? Los dos bordes del puente salino, la solución de plata más en solución, la interfase con el alambre de plata. Ahora, como esas soluciones no están hechas para que midamos potenciales estándares, no tenemos actividades unitarias, no tenemos actividades de 1 molar, tenemos actividades que dependen de cuánto analito yo tenga en solución. Supongamos que nosotros queremos saber cuánta plata hay en una solución, o sea que esto es una incógnita, no sabemos que hay 0.02 molar. Si yo quiero saber cuánta plata hay en una solución, yo tengo un recipiente que tiene plata más. Puedo venir, tomar un recipiente que tiene
cobre y un alambre de cobre, saber cuánto cobre hay en esa solución, en este caso va a ser 0,02 molar, y conectarlos vía puente salino y un electrodo y adicionar a la solución un alambre de plata. Si yo hago eso, yo conozco cuánto es el potencial de semicelda para cobre, porque yo sé cuánto le puse, puedo sacar por la ecuación de Nernst cuánto es el potencial para el electrodo de cobre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siguieron? Bien. Pero acá tengo una incógnita. ¿Sí? Entonces, planteando la ecuación de Nernst para el electrodo, tengo que el potencial de un electrodo incógnita es igual al potencial estándar, ¿sí?, menos el potencial que me da la solución donde tengo plata más incógnita y plata cero. Como la plata cero es un alambre y tiene actividad unitaria, voy a simplificar este término como 1, con un valor de 1. Ahora, el logaritmo neperiano puedo extraerlo y pasarlo al logaritmo en base decimal, multiplicándolo por 2,303, y el producto de la constante de los gases por la temperatura en Kelvin a 25 grados, que sería 298 kelvins, sobre la constante de Faraday, me da 2,568 por 10 a la menos 2 volts. Siendo el número de electrones en juego en la reducción de plata 1, esto quedaría como 0,0592 sobre 1. ¿Sí? Y esta es la pendiente típica de una ecuación de Nernst para cualquier electrodo. Es la pendiente teórica de la ecuación de Nernst. Entonces, de todo esto, solo me queda una incógnita. Esa incógnita es cuál es la actividad de plata en la solución. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo de esa manera puedo llegar a determinar cuánta plata hay en una solución, teniendo una cupla conocida y agregando un alambre de plata. Ahora, yo vengo diciendo que lo que determina es actividad. Lo que se determina es actividad y no concentración de cobre, porque la plata está en solución y, como alguien dijo por ahí, tiene que colisionar con el electrodo. ¿Qué es lo que le ocurre a la plata antes de que colisione con el electrodo? ¿Cómo se imaginan que está la plata en solución? Hidratada como mínimo, está solvatada. Tiene una esfera de solvatación. ¿Sí? No solo eso, sino que está reaccionando contra otras especies. ¿Sí? Y eso es lo mínimo. En solución, supongamos en el mejor de los casos, la plata está solvatada, está interaccionando con otras especies, coordinando o no, puede estar complejada o no, asociada o no, pero está en solución. ¿Sí? Y queramos o no, es relativamente homogéneo. La verdad es que venimos considerando hasta ahora el electrodo como algo, como una superficie perfecta, y la solución como una superficie perfecta, como una solución perfecta, ¿sí? Donde la plata está mágicamente volando en esa solución y el electrodo conduce electrones mágicamente. Acá entra en juego algo más, que se conoce como interfase electrodo-solución. La interfase electrodo-solución es una fase heterogénea a lo que es el electrodo y a lo que es la solución. Es lo más heterogéneo que tiene el sistema. El electrodo, queramos o no, está hecho de plata cero completamente, en el mejor de los casos. Y la solución está bien agitada, es una solución homogénea. Pero hay una porción de ese sistema, que es la interfaz electrodo-solución, que es completamente heterogénea. Y nosotros tenemos que regularla y darle las condiciones a la reacción para que todos los procesos que ahí ocurran de una manera controlada, o sea, una tasa controlada y predecible, para poder de ello sacar un razonamiento analítico. Esa plata más que estaba en solución puede estar, si tenemos amoníaco por ejemplo, puede estar interaccionando con amoníaco. Va a estar solvatada seguro con agua. Si hay proteínas, va a estar interaccionando con proteínas. Dependiendo de cómo vayamos complejizando la solución, la plata deja de estar volando
en el vaso de precipitados a estar interaccionando con un montón de cosas. Cuando esa plata se acerca a la interfaz electrodo-solución, sufre todos los cambios que van a permitir que esa plata colisione con la superficie del electrodo y que transfiera su electrón. O sea que esa plata puede sufrir una reacción química de disociación, o sea, supongamos que es una molécula orgánica, va a disociar un protón o va a tomar un protón, puede llegar a reordenarse, si es una proteína, puede llegar a cambiar un cambio de conformación, si es algún tipo de molécula orgánica. Venimos hablando de iones, sí, pero esto, digamos, los iones metálicos son el mejor ejemplo y el más feliz, pero no es lo único que se mide por electroquímica. O sea que esta reacción química puede involucrar un montón de cosas. Una vez que la especie electroactiva está en su condición óptima para interaccionar con el electrodo, para acercarse al electrodo tiene que sufrir un cambio físico. Pasa de estar en forma líquida o no, para estar en una forma sólida, que es la de interacción. Su movimiento se reduce muchísimo en esa interacción. Por más que sea rapidísimo, sea cuestiones de femtosegundos, la reacción reduce la movilidad del ion, de la especie. Eso es un cambio físico. En ese momento se produce la transferencia de electrones y especie sufre todo el camino de retroceso. Entonces, todos esos cambios que estuvimos hablando ahora se van a ver afectados por las otras especies que hayan solución, o sea, por el coeficiente de actividad de la solución. Por eso es que yo no puedo calcular una concentración directamente de la ecuación de Nernst. Si bien, y esto grábenselo para los ejercicios, la ecuación de Nernst se define por molaridad, es molaridad de actividad, no es molaridad de concentración. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Por eso es que si yo tengo una solución 10 moles de plata, van a tener una actividad, y si yo tengo 10 moles de plata en una solución que tiene ácido sulfúrico, va a tener otra actividad. Y si tengo 10 moles de plata en una solución que tiene ácido sulfúrico, pero también tiene algo de cloruro, la plata va a precipitar parcialmente, con lo cual su actividad va a cambiar aún más. ¿Sí? O sea que cada cosa que vayamos agregando a la solución va a hacer cambiar la actividad. ¿Alguna duda? Bueno. Como les comentaba antes, la superficie del electrodo es el área cercana, tiene alrededor de 20 a 300 Armstrongs. Armstrong es a la menos 10, o sea tenemos micrómetro a la menos 6 metros, nanómetros es a la menos 9, Armstrong es a la menos 10. Este es el área de la interfase electrodo-solución. Y ese área se define porque tiene un ordenamiento de iones característicos. O sea, nosotros podemos diferenciar por composición química el electrodo, el seno de la solución y la interfaz electrodo-solución. Yo les comentaba un par de diapositivas más antes que íbamos a transferir electrones o íbamos a tomar electrones de una solución por medio del electrodo. Ese electrodo, en el momento en el cual largo un electrón al sistema, o sea al cable, deja un hueco electrónico. Ese hueco electrónico toma una carga ¿de qué valor? Positiva. Perfecto. Una carga positiva atrae ¿qué tipo de cargas? Atrae cargas negativas. Entonces, supongamos que yo no tengo instantáneamente y absolutamente todo el tiempo, por ejemplo, un ion que vaya a ceder electrones en ese electrodo. Perdón, recapitulemos. Vamos de nuevo. Yo tengo el electrodo, tengo un hueco electrónico, ¿sí? Una carga positiva. Para que ese hueco se llene, yo tengo que hacer colisionar una especie capaz de ceder un electrón, ¿sí? Bueno, es lógico de pensar que mis especies capaces de ceder electrones no están todas agolpadas en la superficie del electrodo, interaccionando y cediendo constantemente electrones. La especie tiene que migrar desde este punto a este punto, desde este punto de la solución a este punto. Con lo cual hay por momentos en los cuales
la superficie del electrodo adquiere una densidad de carga neta. En este caso va a ser, como dice ahí el dibujo, una carga positiva. Si la superficie del electrodo adquiere una densidad de carga positiva, ¿qué iones van a compensar esa carga? Negativos. ¿Son los del analito siempre? No, es cualquier ion que esté en la solución. Va a ser un promedio de todos esos iones, los iones que vayan a suplir esa carga. Seguramente, en todo el tiempo de reacción, el analito va a ir a interaccionar con la superficie del electrodo. Pero mientras tanto, a esta densidad de carga positiva se va a contraponer una densidad de carga negativa. Esa densidad de carga negativa la están aportando los aniones de la solución. Y como esos aniones, a su vez todos ordenaditos, a lo largo de la superficie del electrodo, van a generar un diferencial de carga negativo, otros iones positivos van a tender a contrarrestarlo. Y así sucesivamente. Como los iones que van a contrarrestar las cargas tienen una movilidad por no estar en estado sólido, a medida que nos alejamos de la superficie del electrodo, esa movilidad hace que esa densidad de carga se vaya haciendo más difusa. Por eso se dice que la capa interna de la doble capa eléctrica, o la capa de Guy, es la capa fija y la capa de Stern es la capa móvil. ¿Sí? Más allá de la capa de Stern no hay diferencia con el seno de la solución. Entonces, si ya no tengo un rearreglo de cargas, por ende un rearreglo de potencial, ese potencial que se observa en superficie a distancia cero, cuando llego a la interfase con el seno de la solución, se vuelve cero. ¿Sí? Luego de que se termina la doble capa eléctrica, el potencial de la superficie ya no tiene más injerencia en la solución. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, lo último que dijiste me perdí. Este es un diagrama de potencial de superficie en función de la distancia con la pared del electrodo. Si yo estoy muy cerca, la influencia de ese potencial es máxima. Por ende, el potencial es máximo. Es el máximo que puede alcanzar ese electrodo en esas condiciones. A medida que yo me alejo, la movilidad de los iones y el rearreglo de los iones hace que ese potencial primero se vaya neutralizando, porque yo voy acomodando iones que van neutralizando esa carga positiva o negativa, y por la movilidad que tienen van haciendo que ese diferencial de potencial sea cada vez más difuso. Por ende, en el punto en el cual el potencial es cero, es el punto en el cual se termina la doble capa eléctrica. La doble capa eléctrica es una medida del ordenamiento. ¿Sí? Tenemos una capa que es más ordenada que la interna y la capa externa es menos ordenada. Donde termina la capa externa es porque ya no puedo diferenciar el ordenamiento de los iones. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos? Bien. ¿Qué decir? Bueno. En la búsqueda de minimizar y de hacer que esa interfaz heterogénea sea lo más chica posible, nosotros tenemos que minimizar varios efectos. Supongamos que tenemos una solución que no está agitada. Si la solución no está agitada, la movilidad de los iones hacia un electrodo va a estar dado por la difusión, por gradientes de concentración. O sea que el electrodo, para compensar esas cargas, va a tener que esperar que una molécula o un ion migre por difusión, por gradiente de concentración, hacia la superficie. Eso es un proceso lento. Si tenemos, a su vez, una carga neta en la superficie del electrodo, los iones, en este caso sí, van a migrar o alejarse de la superficie del electrodo según su carga. Ese proceso también es lento y se busca minimizarlo lo máximo posible para que la interacción, para que la interfaz electrodo-solución sea lo más chica posible.
Eso se logra adicionando un electrolito de soporte. El electrolito de soporte, en mayor concentración que el analito, hace que lo que tenga movilidad preferentemente sea iones que están en mayor concentración. O sea, por probabilidad, lo que va a tender a migrar y a compensar la carga es lo que está en mayor concentración. ¿Sí? Entonces mi analito se comporta independientemente de ese campo eléctrico y esa migración. Ahora, la convección, la agitación, también va a jugar un rol muy importante en este caso, tanto en la difusión como en este caso, si tenemos una difusión baja o en una solución viscosa, por ejemplo, si nosotros optimizamos la agitación, vamos a minimizar el fenómeno de interfase. ¿Alguna duda? Eso sería porque hay más probabilidad de que los iones colisionen con la agitación. Con la agitación vos homogeneizás las movilidades. Digamos, homogeneizás voy a decir concentración, pero concentración hace referencia a esto. Vos homogeneizás la aparición de las especies en toda la solución, ¿sí? Sea por concentración o sea por migración. Haces que la migración se reduzca. La reducís más que nada por el agregado de electrolito de soporte. Pero haces que los defectos de convección o los problemas de difusión se minimicen, ¿sí? Si vos agitás, si vos estás haciendo un té y vos no querés que te quede esa difusión en el fondo, vos querés que sea completamente homogéneo, vos lo que haces es revolver un poco, ¿sí? Porque querés, digamos, no tomarte el té concentrado al final de tu taza. Algo que queremos es que el analito vaya al cable, ¿no? Vos querés... ¿Cómo? Lo que necesitamos es que el analito llegue al cable. Vos querés que el analito llegue al cable y llegue llegue a una tasa de colisión homogénea, ¿sí? y constante, ¿sí? Suponiendo que su reacción, después vamos a ver en algunos casos en los cuales la reacción se da a una tasa tan elevada y digamos, se produce una electrólisis tan importante que hay momentos por los cuales el analito se va a acabar. Entonces en ese caso ya nos vamos a poder homogeneizar. Pero suponiendo que en los casos en los cuales el analito no se consume apreciablemente, en la reacción de redox, nosotros queremos minimizar todos esos fenómenos para que todo el tiempo el número de colisiones que haya, por ende la tasa de conversiones y las reacciones redox y la transferencia de electrones sea siempre homogénea. ¿Estamos? Bueno. Y eso lo queremos para que la corriente de celda sea predecible. La corriente de celda es predecible mientras tengamos corrientes farádicas. La corriente de celda farádica es la que existe por transferencia de electrones redox, o sea, desde una especie hacia el electrodo o del electrodo hacia una especie. Eso es una corriente farádica. La corriente farádica respeta la ley de Faraday, donde la masa del analito que se convierte es proporcional a la carga eléctrica consumida por el número de moles de analito en solución. O sea, los moles de analito que se convierten, por ende la masa de analito que se convierte, es proporcional a la carga que hay en juego. Eso es un 100% de eficiencia de carga, de transferencia de carga. Estas son las distintas formas de calcular cuánto es la masa convertida. Puedo calcular la masa convertida por los coulombs en juego o puedo calcularla por la corriente en un determinado periodo de tiempo. Depende cómo yo vaya a hacer la medición o cómo va a ser mi forma de cálculo, es como lo calcule. Ahora, hay otro fenómeno de corriente que se conoce como la corriente no farádica. En este caso no existe transferencia de electrones. Existe el reacomodamiento de iones generando corriente alterna. ¿Qué significa esto? Mis electrones llegan al electrodo y se alinean todos en la superficie. Dicen, bueno, a alguien se los tenemos que dar.
En el momento en el cual deja de haber transferencia hacia el analito, la corriente farádica cesa y los electrones se acumulan. Se acumula la densidad de carga negativa en la superficie. Al acumularse densidad de carga negativa en la superficie, ¿qué va a pasar? Iones positivos van a neutralizarlo, ¿sí? Entonces, ese potencial negativo que tenía efecto hacia el seno de la solución se neutralizó por cargas positivas. Entonces, si eso es válido para la solución, ¿es válido también para el seno del electrodo? ¿Por qué no? Si yo tengo cargas positivas de este lado, perdón, cargas negativas de este lado, y tengo un potasio que me neutralizó un electrón, supongamos, ¿sí? Vino un electrón, no se encontró nadie, se generó una densidad negativa, vino un potasio y lo neutralizó. Acá no tengo densidad, no tengo densidad. ¿De este lado tengo densidad? No. Entonces, ya se neutralizó. Entonces, los electrones que venían en cola, que estaban esperando para entrar a la superficie del electrodo y que no podían porque se repelían por la densidad de carga negativa, de repente van a ver que no tienen un impedimento y van a migrar. Van a migrar hacia la superficie del electrodo. Entonces, el circuito sensa corriente. En el circuito está pasando corriente, pero no hay transferencia de carga. Se sensa corriente, pero no hay transferencia de carga. Eso es la corriente no farádica. Y dado que eso se da con una tasa más lenta, desde una posición de un electrón en la superficie del electrodo, la contraposición de carga, la neutralización de carga y después la entrada de otro electrón, eso hace que la corriente que circule en ese momento sea alterna, porque sea fenómenos de transferencia, de paso de corriente, fenómenos de no. Fenómenos de transferencia de corriente, fenómenos de neutralización, o sea, va en dos fases. ¿Sí? La corriente circula para un lado, después va para el otro. ¿Estamos? ¿Entiende? No se me ocurre un mejor ejemplo. Piensen que todo esto toma un tiempo. Digamos, la transferencia de electrones, como dijimos, si tenemos una solución agitada y demás, es algo constante. ¿Sí? En la corriente no farádica, al no ser un fenómeno, al no haber transferencia de electrones constante, se producen momentos en los cuales no hay corriente por el circuito. Hay momentos donde sí, momentos donde no. Momentos donde sí, momentos donde no. ¿Sí? Eso constituye una corriente alterna. Es distinto a la corriente alterna que conocemos, ¿no? Que tiene dos fases. Pero constituye una alternancia de corriente. Eso se da cuando el analito está mal agitado, o hay muy poco analito y tarda mucho en llegar, o cuando se acaba el analito. Los procesos farádicos pueden estar inhibidos termodinámicamente cuando los electrones no superan la energía potencial para pasar la interfaz de solución, o cinéticamente, cuando la transferencia de electrones es lenta. Lo de transferencia de electrones es fácil verlo cuando es lento. Cuando el analito es muy poco y tarda mucho tiempo en llegar a la solución, o cuando tiene que ocurrirse una reacción de transferencia de masa muy lenta, ahí vemos que hay la inhibición del proceso farádico tiene una razón cinética. En el caso de la termodinámica es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un electrón que tiene un potencial para salir del electrón muy alto, ¿sí? Una sustancia que está deseosa de oxidarse, se oxida. Manda un electrón al circuito y el electrón llega a la superficie del electrodo. Si la otra especie que hay en solución necesita un potencial mucho más alto del que se genera en ese electrodo para tomar el electrón, porque esa especie no se reduce tan fácilmente, se produce una polarización termodinámica. ¿Se entiende? Las especies tienen facilidades para oxidarse o para reducirse. Hay cuplas en las cuales van a ser más fácil hay cuplas que van a generar corriente de una manera mucho más favorable que otras, mucho más espontánea, por las diferencias que hay entre los delta B. Si volvemos a las tablas que tienen la tabla de potenciales estándares, si yo tomo los dos extremos de la tabla y tomo
el que tiene menos 0.7 y el que tiene más 0.7, esta especie quiere reducirse ya y esta especie quiere oxidarse ya. Lo digo de una manera no académica, ¿sí? Pero para que se entienda. Termodinámicamente, esa diferencia potencial que entre en los dos electrodos hacen que la espontaneidad, la energía libre, sea muy alta. Entonces esa reacción es muy favorable. Ahora, si nos acercamos hasta los bordes, acercamos al electrodo de hidrógeno, la diferencia es tan baja que quizás la reacción no se da tan favorablemente. Si lo comparamos contra los potenciales estándar, vamos a decir, sí, ¿por qué no? Si la diferencia de potenciales está. Pero cuando empiezan a jugar en la temperatura, las especies en solución y otros efectos, ahí podemos tener podemos estar hablando de que la corriente farádica, por un fenómeno termodinámico, no está ocurriendo. ¿Quedó un poco más claro? Bueno. En una celda típica en la cual nosotros queremos trabajar, vamos a estar pasando corrientes pequeñas, ¿sí? Hablo de celdas típicas porque salvo en la parte de columnimetría, vamos a estar hablando de bajas corrientes, o sea, bajo amperaje, microamperes, nanoamperes de corriente. En los procesos estáticos no va a haber pasaje de corriente y en los procesos dinámicos sí va a haber pasaje de corriente. En los procesos dinámicos de voltamperometría, la corriente que pasa es baja, es del orden de los microamperes. Pero en los procesos columnimétricos hay alta corriente. Entonces, si estamos hablando de procesos donde la corriente es baja, se va a respetar la ley de Ohm, donde el potencial es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Va a haber una linealidad. Si yo aplico más potencial y mi resistencia es constante, mi intensidad va a subir, ¿sí? Si yo aplico un potencial alto y mi intensidad es constante, mi resistencia tiene que bajar. Perdón, tiene que subir, ¿sí? Para mantener la ley de Ohm. De vuelta volvemos a el problema de la solución, o sea, el problema de que todas las leyes, Faraday, Ohm y todos estos químicos trabajaron en sistemas que consideraron óptimos y trabajaron en todas soluciones que son lo más ideales posibles, que no son ninguna de las que nos encontramos en el laboratorio y menos en nuestros laboratorios, ¿sí? Entonces hubo otra gente que se dedicó a decir, bueno, está bien, Faraday, denle el premio Nobel, a Ohm también, pero la realidad es otra. La realidad es que el potencial de celda que calculó Nernst difiere del potencial termodinámico, o sea, difiere de ese potencial que calcula Nernst con sus potenciales estándares. Eso se debe a la resistencia óhmica de la solución, que es la resistencia que tiene la solución propia. O sea, la solución, si yo tengo un cable de cobre, tengo una conducción casi perfecta, ¿sí? En el mejor de los casos. Ahora, si yo pongo a dos extremos un cable de cobre y aplico un potencial y lo sumerjo en una solución, esa solución me funciona como resistencia, ¿sí? Esa resistencia es la resistencia óhmica. Y ese proceso de medir la resistencia de la solución es, por ejemplo, que se usa para medir conductancia o conductividad. AISA, cuando testea las aguas para mantener un límite de sólidos disueltos máximos, tienen que tener una conductividad máxima, una conductancia máxima. La conductividad es la inversa de la conductancia. Si hay mucho sólido disuelto, muchos iones, tenemos mucha mayor conductividad que si no tenemos iones en solución, ¿sí? El agua no tiene carga neta, por ende tiene poca conducción. En cambio, una solución fisiológica, ¿sí? Una solución que tiene cloruro de sodio, va a tener mayor conducción que el agua. Si vemos la conducción del agua de mar, tenemos más conducción que el agua que nosotros tomamos todos los días, ¿sí? De eso está hablando este fenómeno. Ahora, hay otros efectos que son los efectos de polarización, que son los que hablábamos de que cada vez que nos alejamos de la perfección de transferencia de electrones,
por momentos hay situaciones en las cuales el electrodo sufre una densidad de carga, sufre de la acumulación de una densidad de carga. O sea que si sufre la acumulación de una densidad de carga, va a tener un valor esa carga, que puede ser positivo o negativo. Si la carga es positiva, se transforma en un polo positivo. Eso es un fenómeno de polarización. Adquiere un polo el electrodo. Por otra parte, el potencial de celda difiere del termodinámico si existen lo que se llama exceso de voltaje. El exceso de voltaje es el voltaje que se requiere aplicar a la celda para vencer todos los fenómenos que sufre la transferencia de masa desde la solución a la superficie del electrodo. O sea, Nernst, cuando calculó que la plata se reduce a tal potencial y el cobre se reduce a tal potencial, no calculó que esa plata tiene que interaccionar en estado sólido con la superficie del electrodo. ¿Sí? Tiene que reducir su movilidad. Eso requiere una fuerza impulsora mayor. Eso requiere un exceso de voltaje, un exceso de energía para que ocurra. De ahí surge el término de potencial ómnico. Se corrigió la ecuación ideal de potencial de celda agregándole un término que es el de potencial ómnico. O sea, estos dos electrodos, su diferencia da un potencial tal. Sí, perfecto, pero menos este potencial que hay que agregarle para llevarlo a la situación real. ¿Alguna duda? Bueno. Dijimos en la diapositiva anterior que puede existir, por acá arriba, el fenómeno de polarización. El fenómeno de polarización, por lo general, se da por microsegundos y demás y no es medible, no influye apreciablemente en nuestro potencial total. O sea, queda incluido dentro de este potencial ómnico que hay que agregar. Pero en algunos casos, esa polarización se perpetúa en la reacción química y el electrodo adquiere un potencial. La polarización se expresa como la pérdida de linealidad entre el potencial de celda y la corriente que circula. Eso se ve de la siguiente manera. En un electrodo que está polarizado, idealmente, la intensidad que circula va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? ¿Por qué se polariza un electrodo? Porque se deja de conducir, se repelen las cargas y no hay nadie que las tome en solución. ¿Sí? Los electrones no son tomados en solución o no hay analito que ceda electrones. ¿Sí? Entonces, la corriente va a ser cero. Si yo estoy parado en este punto y la corriente es cero, y subo el potencial, o estoy parado en este punto y bajo el potencial, y veo que la intensidad sigue siendo cero, quiere decir que mi electrodo está polarizado. Por mi electrodo, por más que yo varíe el potencial, no circula corriente, o circula muy poca corriente. Eso quiere decir que el potencial de celda pierde linealidad, pierde proporcionalidad con respecto a la corriente. En un electrodo no polarizado idealmente, nosotros tenemos un potencial fijo y frente a pequeños cambios en la intensidad tenemos un potencial estático. ¿Qué es lo que ocurre en todo el tiempo de solución? Nosotros tenemos un electrodo, ponemos el otro electrodo y todavía no lo vimos, pero van a ver que podemos setear los potenciales de cada uno de esos electrodos. A medida que va transcurriendo la reacción, el analito colisiona más, menos, se generan nuevas especies, todo lo que fuimos viendo de interacciones con el electrodo y de especies que existen en solución van cambiando. Entonces, por ende, la corriente va cambiando levemente. Si el electrodo no cambia su potencial, es un electrodo no polarizado. O sea, así se espera que se comporte un electrodo que no se polariza en esas situaciones. ¿Se entiende?
Bueno, todo lo que venimos hablando cuando decimos que al electrodo llega un electrón y no pasa a solución, o al electrodo toma un electrodo de un analito de solución y lo pasa al sistema, todo lo que expliqué diciendo que el electrón pasa a solución o que es tomado de la solución vale tanto para un lado como para el otro, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, este cuadro, volviendo al cuadro anterior, resume cómo se expresa la polarización, perdón, cuáles son los factores que pueden influir en la polarización del electrodo. Si alguno de los pasos de transferencia de masa o de transferencia de electrones o reacción química está inhibido por alguna razón, puede haber una polarización. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción ideal a 25 grados y de repente se nos ocurrió abrir la ventana porque hay mucho olor a solvente en el laboratorio, cosa que suele pasar en los laboratorios, de repente nos baja la temperatura. Esa caída de temperatura puede hacer que esta transferencia, o esta, del estado físico, ¿sí?, donde tiene que desorberse al estado líquido, la solución, el analito, esté inhibida, porque a menor temperatura puede estar con mayor probabilidad en estado sólido que líquido, con lo cual puede haber una acumulación de reactivo en la superficie del electrodo. Si por alguna razón dejamos demasiado tiempo o tenemos muy poca cantidad de analito, si tenemos poca cantidad de analito tenemos también polarización porque hay poca transferencia de masa. Si tenemos una solución que nos cambió la viscosidad, también tenemos el mismo problema de polarización, podemos tener problemas en la reacción química, con la cual vamos a lograr tener la especie que va a interaccionar con el electrodo, también vamos a tener una polarización por reacción, ¿sí? O sea, los fenómenos por los cuales se puede dar la polarización son todos los que fuimos viendo hasta ahora. ¿Les queda alguna duda? Epa. Bueno, este cuadro, que lo tiene en la guía, es un cuadro que resume todas las técnicas electroanalíticas que vamos a ver. En realidad no vamos a ver todo el cuadro, pero sepan que hay más técnicas de las que vamos a ver. Hay fenómenos que son interfaciales, los cuales tienen predominancia en la interfaz electrodo-solución, por eso es tan importante la interfase. Y hay métodos que tienen predominancia en la solución. Esos son los métodos de conductimetría o las valoraciones conductimétricas, que fue lo que les comenté de la cantidad de iones disueltos en agua. Esos no los vamos a ver. Nos vamos a dedicar a estos dos tipos de técnicas, a los métodos estáticos, donde la intensidad de corriente que circula es cero o muy cercana a cero, con lo cual se considera que no hay consumo de analito. Ellas son potenciometría o valoraciones potenciométricas, ¿sí? O sea, los potenciales que vamos a tener en estos dos casos no están dados por el consumo de analito. Eso es distinto a los métodos dinámicos. Donde tenemos métodos dinámicos, que hay circulación de corriente, puede haber consumo de analitos. Y en algunos casos, como en las columnimetrías o en la electrogravimetría o las valoraciones columnimétricas, el consumo de analitos es muy elevado. Por ende, tenemos un cambio en la concentración del analito al final de la determinación. Sin embargo, si estamos trabajando en voltamperometría o valoraciones amperométricas, el consumo de analito es muy bajo y se considera que no cambia en todo el tiempo de reacción. De hecho, se buscan que los tiempos de reacciones sean cortos para que no haya consumo de analito y poder mantener el sistema predecible durante el tiempo de reacción. La clase que viene vamos a ver potenciometría directa y columnimetría.